Hoy se cumple un año de la muerte de su santidad Juan Pablo II, el hombre que logró transformaciones sustanciales para la Iglesia y para el mundo. Juan Pablo II viajó a más de 100 países. Su lucha incansable por mantener la paz y por establecer relaciones de amistad entre los pueblos dio frutos a lo largo de sus 26 años de pontificado. Además, su defensa de la vida y de la familia. En México logró lo que ningún otro pontífice había conseguido: la entrega absoluta de la gran mayoría de los mexicanos a su palabra, generosidad, a sus bendiciones. Hoy, en el Pulso de la Fe, recordaremos pasajes de su vida y revisaremos su legado. Quédese con nosotros, soy Roberto Farril y les saludo con afecto. Gracias por el favor de su atención. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe, en este programa especial que, providencial o coincidentalmente, viene en este domingo 2 de abril, precisamente la fecha en la que murió Juan Pablo II, un año después. Recibo con aprecio a nuestros invitados y panelistas, el doctor Javier Moctezuma Barragán, quien fuera embajador de México ante la Santa Sede, precisamente en aquel tiempo, en ese 2 de abril del año 2005. Señor embajador, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Y también recibo con mucho aprecio al señor Antonio Berumen Suberville, quien se encargara de la logística en México durante tantos viajes de Juan Pablo II a nuestro país. Toño, bienvenido. Gracias por la invitación, Roberto. Además, caballero de la Orden de Malta, caballero del Santo Sepulcro, gente muy cercana a la Curia Romana, haciendo tantos trabajos y tantas misiones que tú de corazón quisiste hacer y que recibías. Bendito sea Dios. Platicaremos con ellos profundamente del pontificado de Juan Pablo II, también su agonía y sus funerales. Pero antes le invito a que veamos esta cronología precisamente de esa agonía que se intensificó el 1 de febrero, también de 2005. Dos meses duró la agonía del Papa Juan Pablo II, el pontífice que cambió el rumbo de la Iglesia Católica. El 1 de febrero del año 2005, 3 meses antes de cumplir 85 años de edad, Juan Pablo II fue internado en el Hospital Gemelli a causa de una laringotraqueitis aguda. Católicos de todo el mundo se unieron en oración por su salud. 8 días más tarde, por primera ocasión en sus 26 años de pontificado, el Papa no asistió a la celebración del miércoles de ceniza. El 10 de febrero salió del hospital, pero 14 días más tarde volvió para que le fuera practicada una traqueotomía. Al día siguiente de la operación, el sumo pontífice escribió a sus fieles las palabras: «Pero yo sigo siendo siempre todo tuyo». Y el 27 de febrero se asomó desde una ventana del policlínico para impartir la bendición. 18 días después, el Santo Padre vuelve al Vaticano, donde continúa su recuperación. Desde la ventana de su apartamento, ofrece un saludo a quienes lo acompañan. La Semana Santa sería el periodo en que la salud del Papa se agravó al grado de impedirle conmemorar días tan importantes para la Iglesia. El 27 de marzo, en un emotivo saludo pascual, el Papa Juan Pablo II, desde la ventana de su estudio, imposibilitado para hablar, bendijo en silencio a los fieles. 4 días más tarde, el Santo Padre recaería víctima de una fiebre alta provocada por una infección en vías urinarias. El día 2 de abril, finalmente, luego de 26 años, 5 meses y 17 días de pontificado, complicaciones cardíacas y respiratorias, terminarían con la vida de Juan Pablo II. Antes de entrar en estado de inconsciencia, el sumo pontífice había dictado a su secretario particular un mensaje al mundo: «Soy feliz, sedlo también vosotros». Y después de manifestarle esa expresión a Monseñor Stanislaw Dziwisz, su secretario, «Soy feliz, ahora séanlo ustedes», agregó: «Ahora déjenme partir». Eso se acaba de conocer a partir de la publicación recientísima del libro que escribieron el doctor Busonetti y su secretario personal del Papa, Monseñor Dziwisz, y nos han dicho eso en el libro, que así se llama: «Ahora déjenme partir». Señor embajador Moctezuma Barragán, tú has vivido lo que ningún mexicano, tu situación, tu calidad de embajador,
ante la Santa Sede y vivir la muerte del vicario de Cristo, del romano pontífice, el número 264 en 2000 años de iglesia. Javier, ¿cómo lo viviste? Porque además tú eres un hombre creyente y católico. Así es. Bueno, primero con la responsabilidad de que representaba a la nación mexicana y una nación tan querida por el Papa. Eso obviamente nos dio siempre una gran confianza porque teníamos las puertas abiertas por el hecho de ser mexicanos. Todos sabían ese cariño, esa entrega del Papa a los mexicanos y los mexicanos al Papa. Fueron meses de mucha intensidad, dado que la enfermedad del Papa pues no fue de un día para otro, sino que constantemente se deterioró su salud. Sin embargo, estuvimos cerca de él en varias ocasiones. Incluso tuvimos la oportunidad en diciembre de llevarle una estudiantina, la estudiantina de Querétaro, y estaba realmente contento de oír todas esas piezas musicales, escuchar las canciones que le cantamos los mexicanos en sus 5 visitas a nuestro país, uno de los países más visitados por el Sumo Pontífice. Entonces fue una experiencia de gran cercanía con su santidad y de gran cercanía con México, porque México siempre estuvo muy atento a todos estos sucesos y podemos sentirnos orgullosos que una persona, diríamos yo hoy, un santo de esa calidad, tuviera a México en su corazón. Tú le entregaste las cartas credenciales como parte del protocolo cuando llegaste ya para tomar tu cargo de embajador. ¿Y te dijo alguna expresión acerca de México? Muchas, porque estuvimos solos dialogando 20 minutos. Entonces hubo oportunidad para platicar de varios temas. Primero, la cercanía que sentía con el pueblo de México. Él además era guadalupano. Le llevé un regalo, muy difícil llevarle un regalo a un papa. Y, sin embargo, pensé que un libro de la Virgen de Guadalupe, que se llama Miradas Guadalupanas, sería lo apropiado. Y se lo entregué y vio con una dulzura la imagen de la Virgen de Guadalupe que fue conmovedora. Entonces él era, como todos nosotros, o la mayoría de nosotros en México, muy guadalupano. Su preocupación por los migrantes, ese fue un tema que abordamos, por los indígenas, por la familia. Él además recibía al embajador y posteriormente entraba la familia. Y era una convivencia pues realmente extraordinaria la que él tenía. ¿Tú dirías que sentías una especial simpatía por ser tú el embajador de México? Yo creo que desde luego al saber que era el embajador de México ya entraba con el pie derecho. Ya luego te lo ganaste como persona, ¿o qué? Después pues en la conversación fue una conversación realmente muy fluida, él interesado en estar al día en lo que sucedía en México. Estaba el proyecto de que viniera a México por el Congreso Eucarístico. En Guadalajara. Exactamente. Sí, entonces, en octubre. Él finalmente era embajador, pero también siempre sido católico practicante y estar ante la cabeza de la Iglesia Católica y ante, pues yo diría un santo, porque realmente él irradiaba algo más que dulzura, algo santidad. Más que la fuerza de un hombre con una historia pues que todos conocemos de esfuerzo. Mira, nos decías que la agonía fue larga. No sé si la ubicas a partir del 1 de febrero. La nota que presentamos es a partir del 1 de febrero, pero yo diría, Toño, que fue una agonía de años. Sí, yo creo que vimos a lo largo de mucho tiempo. Te puedes tú recordar y el público puede recordar aquellos momentos cuando el 2000 que decían el Papa no va a cerrar la puerta santa. Hay que recordar una cosa. Primero, la fractura que tuvo en el fémur, le pusieron una prótesis, esa prótesis estaba mal y eso empezó a hacer que se le desviara la columna y el problema respiratorio que le estaba oprimiendo los pulmones. En segundo lugar, algo que mucha gente no se ha hablado mucho, pero sin embargo sucedía, toda esta cuestión de que él usara esta pedana, como se llama, a la tarima móvil que usaba para transportar la sede, pues era precisamente porque el Papa no tenía ya ligamentos en la rodilla. Entonces, cuando este hombre se arrodillaba o caminaba, el dolor era
insoportable. La artrosis en la rodilla. Exactamente. Sin embargo, lo vimos en Semana Santa, que ya no pudo él presidir muchas de las celebraciones. ¿Te acuerdas el viernes de la adoración de la cruz, de rodillas ante Cristo crucificado? Y aparte de eso, ahí hay un hecho significativo que justamente se ha sabido ahora, cuando inclusive ya algunos doctores en Italia lo han dicho, digo, esto ya se ha abierto, pero esto es muy significativo. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que el Papa, contemplando a ese Cristo en ese Viernes Santo, comparte ese dolor que él también está sintiendo como humano. Se configuró con él. Exactamente. Traía recordamos aquella imagen donde el Papa está de espaldas, la cámara lo está tomando, enfrente hay un monitor y está el Cristo. Del lado derecho el Papa traía una sonda, esto fue dicho después, que inclusive el Papa, él solo, se sacó para poder salir al balcón el domingo de resurrección. O sea, esto nos puede decir, Roberto, hasta qué grado de amor, de entrega a su ministerio tuvo este Papa, que hasta el último minuto, estando pues ya muy mal, no cejaba en la misión que le habían hecho. ¿Tú recuerdas, Toño, Javier, la última vez que lo vimos en la ventana de su despacho particular? Intentó hablar, era el domingo, en el Ángelus. No pudo, dio un golpe al atril de acrílico y se llevó la mano aquí, como si fuera un pedir disculpas, pero justificarse ante el pueblo, decir, miren, lo intenté, pero no puedo hablar. De hecho, hay una cosa... Pero impartió la bendición. Sí, de hecho, el señor don Estanislao, ahora cardenal Divish, que estaba en ese momento a su lado, en la última entrevista que acaba de conceder, recordando estos momentos del Papa, dice, si nosotros hubiéramos sabido que el Papa no iba a hablar, bueno, hubiéramos evitado ese momento, pero el Papa estaba hablando unos minutos antes. Fue tal la emoción que le dio el volver a encontrarse con todo ese pueblo que lo estaba esperando en la Basílica, que la emoción hace que el Papa no pueda hablar. Esa es la verdad de las cosas. Si a nosotros de pronto se nos quiebra la garganta. Javier, como embajador, ¿desde cuándo empezaste tú a tener mucha comunicación con el presidente Vicente Fox en esa agonía del Papa? Vamos, bueno, es tarea de un embajador, ¿no? En varios momentos, porque no solo el presidente Fox, recuerdan que fue a ver al presidente Berlusconi en febrero. Presidente de Italia. Exactamente, justo cuando su santidad estaba en el hospital Gemelli y salía del hospital. Y le envió unos obsequios y una carta. Entonces fue continua la preocupación del presidente, como lo fue de la gente. Y lo que era asombroso ver un hombre tan abatido físicamente, pero con una fuerza espiritual extraordinaria. Y así me lo comentaban los embajadores de otras confesiones, el embajador de Israel, la embajadora de Egipto, Turquía, etcétera, cómo les llamaba la atención un hombre ya realmente con un cuerpo que no le respondía. Sí, ya lo había dicho, creo que fue el cardenal Sodano, dijo, Juan Pablo II es un espíritu que arrastra un cuerpo. ¿Por quién se enteró el presidente Fox de la muerte del Papa? ¿Por Monseñor Sandri o por su embajador? Bueno, como decía, ese día estuvimos muy pendientes de lo que sucedía en el Vaticano, porque tanto los medios de comunicación como los rumores iban y venían, y la certeza de la muerte del Papa tenía que conocerla el presidente. Recuerden que hubo algunas pifias anteriores, que un minuto de silencio se guardó en el Senado. 3 días antes. Exacto, entonces era muy importante conocer exactamente de la muerte. Y así lo informé al secretario de Relaciones y al secretario de Gobernación. En San Pedro, el ambiente que se vivía era un ambiente de una gran paz, tristeza también, muchos jóvenes orando. Y me vino a la mente esta frase que es tan verdadera. Uno muere como uno vivió. Y el Papa vivió rodeado de la gente, siempre quiso a los jóvenes, a los niños, a los ancianos, y murió rodeado de la gente. Se supo que el 1 de abril, el día antes de su muerte, dijo, este ruido en la Plaza de San Pedro, ¿quiénes son? Le dijeron, son muchos jóvenes, Santo Padre. Dijo, yo fui a ellos, ahora ellos han venido a mí. ¿Qué sucedió, Toño, esa noche de ese 2 de abril, ese día nefasto, así se le llama, ¿no? El día en que muere el vicario de Cristo, el día que nunca debió haber existido. Para nosotros. Mira, te voy a decir,
Yo recuerdo que de las 3 ventanas del apartamento apostólico estaba prendida la luz en una. Sí. Hacia las 9 de la noche vi que se prendía la luz de la segunda Sí. y pensé, el Papa está muriendo. Hago una pausa, tú me dirás si esto es cierto. ¿Quiénes estaban con el Santo Padre en sus últimos minutos? ¿Qué sucedía allí con el secretario Givitz, con Sortoviana, con el doctor Busonetti? Platícanos esto. Y luego platicaré también con el señor embajador Moctezuma Barragán y con Antonio Berumen sobre los funerales, 9 días de funerales, visitas de todos los jefes de Estado, excepto 2. Volvemos con esto y con más. Continuamos en este programa especial del Pulso de la Fe, hoy con motivo del primer aniversario del retorno a la Casa del Padre, como lo dijera Monseñor Sandri hace exactamente un año, de Juan Pablo II. Y gratamente sigo platicando con el señor embajador Javier Moctezuma Barragán y con el señor Antonio Berumen. ¿Qué sucedió, Toño, esa noche adentro del departamento apostólico? ¿Qué pasaba durante la agonía? Tú sabes, ¿verdad? Bueno, concretamente en el apartamento se encontraba lo que había sido la familia más cercana del Papa, que estaba formada primero por las 5 religiosas encabezadas por Sortoviana, esta religiosa que desde el primer año del pontificado estuvo al lado del Papa, inclusive había estado con él en Polonia, en el Palacio Arzobispal de Polonia, y ellas estaban rezando, estaban junto al Papa. Después de eso se encontraba Monseñor Mietek, también de origen polaco, don Estanislao, obviamente, que fue como pues un hijo para su santidad Juan Pablo II. Se encontraban obviamente el grupo de doctores, está el doctor Busonetti, los 2 doctores de la clínica de Gemelli, los especialistas que habían estado, y el doctor Patricio Polisca, que ahora también, que desde hace mucho tiempo participa en el servicio sanitario de la Ciudad del Estado Vaticano. Se encontraba también Monseñor Conrad, que trabaja en la parte de las ceremonias litúrgicas del Santo Padre y que también es de origen polaco. Posteriormente, algunas personas cercanas, como por ejemplo podríamos decir el cardenal secretario de Estado, en fin, que estaban en la capilla. En el apartamento estaban realmente toda esa familia, el círculo más cercano del Santo Padre. No podía haber mucha gente, estaba Obviamente. en agonía. Y aparte de eso, digo, había obviamente todo lo que es aparatos que lo tenían, por así decirlo, con los respiradores, en fin, todo lo que tenía el Santo Padre. Entonces, son los únicos que estuvieron ahí. Y en la capilla estaban el cardenal secretario de Estado Sodano, Monseñor Sandri, el sustituto para Asuntos Generales, el decano del Colegio Cardenalicio, Joseph Ratzinger. Estaba también Joseph Tomko. El cardenal para la diócesis de Roma, Camilo Ruini. Camilo Ruini. Se encontraba también el camarlengo. Jorge Medina Esteves. Medina Esteves, perdón. En fin, o sea, las gentes más cercanas que estaban ahí, algunas religiosas que habían estado también muy cercanas al Papa. En días antes había recibido a muchos de sus colaboradores. Sabemos que recibió al doctor Navarro Vaz, al doctor Alberto Gasbarri, que había organizado todos los viajes, al cardenal Roberto Tucci, en fin, a muchos. Y ahora recogiendo los testimonios de ellos, a todos les dijo gracias. Esa era la palabra que les expresaba a cada uno de ellos, como que se quiso despedir de todos sus colaboradores y después partir. De hecho, hay una cosa que ahora ha sucedido cuando don Estanislao ha regresado ahora al Vaticano, a Cracovia, como cardenal arzobispo de Cracovia, recogió muchas de las cosas que estaban en el apartamento, las cosas privadas del Santo Padre, y lo que más realmente nos puede decir la pobreza, la humildad, por así decirlo, con que vivía el Papa, tenía su breviario, tenía 3 sotanas. Esto es algo que me llamó mucho la atención. Blancas. Su bastón, la cosa más sencilla, o sea, no había ninguna cosa, ninguna pertenencia, la imagen de la Virgen, un crucifijo, o sea, verdaderamente una cosa muy sencilla. Y esto está ahora en el Palacio de Cracovia, donde está Monseñor Estanislao. ¿Recuerdas cuando se dio a conocer su testimonio? ¿Recuerdas, Javier, que decía, con mis cosas, como ustedes dispongan, ¿no? Y dijo, no dejo nada atrás de mí. Ya no tenía familia, no tenía ni siquiera a quien heredarle algo. Realmente era un hombre pobre, ¿no, Javier? Lo fue desde pequeño. Y fue un hombre que vivió pues momentos tan difíciles. A los 21 años se había quedado sin
su mamá, que murió cuando él tenía 9, su hermano, Edmundo, también, y su padre. Entonces, era un hombre solo en cuanto a familia, pero que tuvo una gran familia, que fue la iglesia, y un sacerdote muy joven, a los 26 años, sí. Obispo a los 37, y a los 47 aproximadamente, cardenal, el cardenal de los más jóvenes, y uno de los papas más jóvenes en los últimos 130 años. Lo interesante de su vida, que fueron el pontificado de 26 años, 5 meses, 16 días, que es uno de los más amplios, después de Pío IX, que fueron 31 años. Todos esos años vimos al Papa joven, al Papa anciano, al Papa maduro. Para todas las edades tenía un mensaje de que todas las edades tienen un valor en sí mismo. Y ya mayor, trabajó hasta el último momento de su vida con jornadas de 17 horas. Oye, y al Papa enérgico, ¿recuerdas con el dictador Jaruzelski, el general militar de la Unión Soviética en Polonia, cómo le agitó el dedo en la cara? Y luego con Ernesto Cardenal en Nicaragua, que estaba ocupando el cargo de ministro de Educación Pública, llegó a Nicaragua y también el dedo así, ¿no? Un Papa enérgico. Pero háblanos de los funerales, Toño, porque vamos a hacer un recuento del pontificado, pero antes quiero pasar de la agonía a los funerales. El Papa ha muerto, el señor arzobispo Leonardo Sandri da el aviso, ¿y qué sucede después? Una emoción fuera de lo normal. En la Plaza de San Pedro empiezan los llantos, veías gente por todos lados llorando, gente que llevaba flores, veladoras, niños que le hacían dibujos o cartas al Papa. La Plaza de San Pedro realmente estaba como entre un silencio y un murmullo de oraciones. Esto era una cosa que nunca he vivido en la Plaza de San Pedro. ¿Y en el apartamento apostólico? En el apartamento apostólico lo revisten. Aparte hay una cosa, lo revisten inmediatamente y lo pasan a la capilla, donde recibe el primer homenaje de la gente más cercana al Palacio Apostólico. Antes de esto, el camarlengo golpea su frente 3 veces con un martillo y retiran el anillo pontificio y lo destruyen. No, en este caso, este rito que se usó antiguamente, en este caso ya no se usó. Simplemente lo prepararon dignamente para bajar, para ponerlo a la adoración de los fieles, y lo pasan primero a la capilla privada del apartamento y posteriormente a la Sala Clementina. En la Sala Clementina lo preparan. Estaban de un lado los cardenales y los obispos y los miembros de la curia, los trabajadores del Vaticano que iban pasando, y del otro lado las religiosas, el comendador Gugel, don Estanislao y monseñor Mietek. En ese momento tuvimos la oportunidad de estar ahí con ellos y poder estar rezando con este hombre que verdaderamente ya estaba ante la mirada de Dios y era un intercesor más para nosotros. Lo que sí te puedo decir es de que no había gente en el Vaticano que no llorara. O sea, no, por lo menos yo todavía me recuerdo y me emociono, porque no podías creerlo, o sea, se nos había ido, era algo impresionante. Después de eso me acuerdo muy bien el momento en el que, el día que lo iban a pasar del Palacio Apostólico a la Basílica de San Pedro. Sí, me encuentro con el cardenal Tucci y íbamos justamente a este recorrido y dice, estamos preparando el último viaje del Santo Padre, ¿no? Entonces ahí, digo, creo que nos quebramos todos. Cuando salimos... También, Antonio, porque ya vi que te estás quebrando otra vez, cuando vimos ese ataúd de madera tan sencilla, siendo cargado por los sediales y depositado en la Plaza de San Pedro en el suelo, fue ahí cuando ya estaba el presidente Vicente Fox. Y, exactamente. Sí, Javier, ya ese momento fue como el último adiós, como la última oportunidad, ¿no? De verlo todavía. Pero yo creo que el momento más significativo, bueno, todo fue significativo definitivamente, pero este traslado, o sea, tú imagínate lo que era que bajaba por última vez del Palacio Apostólico. Segundo, entraba por última vez para que lo pudiéramos ver en la plaza. Por última vez cruzaba la puerta de bronce. Exactamente. Después de eso, llega al Sagrato, que es lo que se llama, lo que está pegado, donde está el altar del Papa. Lo voltean, tú te acuerdas, tú estabas a un costado y entonces con todo el cuerpo diplomático a un costado. Y yo estaba del otro lado justamente, o sea, yo estaba viendo a nuestro embajador enfrente y lo voltean, levantan estas andas y es la última vez que lo íbamos a contemplar en la plaza.
Hay algo interesante porque efectivamente muere. Sí, porque de ahí al sepulcro. No, pasa todavía el momento en que entramos a la basílica. Exacto, y que vienen 2 millones de personas. Pero aquí hay una cuestión interesante. Muere el sábado y realmente el Vaticano no estaba preparado. ¿Ah, sí? Bueno, es que decir estar preparado para recibir a 2 millones de personas, estar preparado para todo lo que se aconteció, nadie estaba preparado. Nadie se lo imaginaba. Nadie se lo imaginaba. Sin embargo... Con la traqueostomía y con la agonía, de veras... No, sí lo llegaban a pensar, pero también había el respeto. Siempre hubo un gran respeto al Papa, en el sentido de que no se comentaba los detalles que pudieran darse después de la muerte del Papa. Estaban escritos en las diferentes constituciones, etcétera, pero no era un tema por respeto a la enfermedad de Juan Pablo II. Aplica la tradicional expresión, el Papa es bueno si non è morto, el Papa está bien si no está muerto. Exactamente. Sí. Y creo que es lo correcto. Como un respeto. Es lo correcto. Entonces, cuando se vino esto, obviamente, estamos hablando de millones de gentes y había que, con toda la maquinaria del Vaticano, con gente de primera, pudieron organizar sobre la marcha las cosas. Y salieron bien, muy bien. Y recuerdo que el domingo en la mañana iba a haber una misa, pero no se había prácticamente anunciado. Porque era el Señor de la Misericordia, la fiesta de la Misericordia del Señor. Y en la residencia de la embajada yo le comentaba a mi esposa Luz María y a mis 4 hijos que fuéramos a la misa. No sabíamos si iba a estar o no el cuerpo de su santidad. Y que fuéramos a la misa como simples fieles, a donde nos tocara. Y como a las 8:30, 9, empezaron a llamar de la Secretaría de Estado a los embajadores para que fueran. Y claro, nosotros ya estábamos arreglados y fuimos, estuvimos ahí. Muchos embajadores ya no llegaron. Tuvimos el privilegio de estar en las primeras filas. Y ahí estaba entonces el ataúd y después subimos a la Sala Clementina. ¿Del domingo 3 de abril? Exactamente. O sea, estuvieron ustedes ante la salma, es decir, ante el cuerpo muerto del Santo Padre. Y de ahí nos invitaron a la Sala Clementina. Correcto. Tú ya estabas en esos momentos allí, Toño. Sí. Bueno, hemos hablado del Papa agonizante, hemos hablado también del Papa muerto. Le propongo que viajemos 27 años en la historia hacia atrás y veamos cuál era la situación del mundo en aquel año de 1978, cuando Juan Pablo II, bueno, el año 78, el año de los 3 papas, porque en 1978 tuvimos a Pablo VI, a Juan Pablo I y a Juan Pablo II. El verano de los 3 papas. Sí, el verano de los 3 papas. ¿Cómo vivía el mundo esos años? Vea. El pontificado de Juan Pablo II dio inicio en condiciones difíciles para el mundo y particularmente para Italia y el Vaticano. Unos meses antes de ser elegido papa, el día 9 de mayo de 1978, Aldo Moro, quien fungiera años atrás como primer ministro de Italia, fue encontrado muerto después de 54 días de haber sido víctima de un secuestro. En el Vaticano, luego de la muerte del Papa Pablo VI, Albino Luciani fue elegido papa de la Iglesia Católica con el nombre de Juan Pablo I. Pero su nombramiento duraría solo 33 días. El 28 de septiembre de 1978, el Papa Juan Pablo I, llamado también Papa de la Sonrisa, murió a la edad de 65 años. El 16 de octubre de 1978, luego de un nuevo cónclave, el cardenal polaco Karol Wojtyła es elegido como el sucesor de San Pedro, rompiendo con la tradición de más de 400 años de elegir papas de origen italiano. Desde su primera aparición en la Basílica de San Pedro, la poderosa personalidad del nuevo pontífice impacta literalmente a todo el mundo. El pueblo romano lo acepta con una gran ovación cuando declara: «No temáis, abrid, abrid de par en par las puertas a Cristo, a su poder salvador, abrid las fronteras de los estados, los sistemas políticos y económicos, los inmensos ámbitos de la cultura, de la civilización y el desarrollo. No temáis. Permitid que Cristo hable al hombre. Solo Él tiene palabras de vida. Sí, de vida eterna».
En este programa especial, en este primer aniversario de la muerte de Juan Pablo II, estamos platicando con quien fuera embajador de México ante la Santa Sede, el doctor Javier Moctezuma Barragán, con el señor Antonio Berumen, pues quien fuera una persona, un mexicano tan cercano a su santidad y quien participara en la logística de los viajes de Juan Pablo II a México. Y ahora recibo con un especial aprecio a mi tocayo, Roberto Delgado, quien también tuvo tanto trabajo y tanto servicio en esos viajes del Papa a México. Bienvenido, tocayo. Muchas gracias. Oye, ¿a ti qué impresión personal, qué recuerdo, qué emoción te deja la muerte del tercer pontificado más largo en 2000 años de iglesia? Bueno, pues realmente, aun cuando, como tú mencionabas, por mi edad, tuve la fortuna de vivir otro pontificado, otros dos pontificados. Pablo VI y Juan Pablo I. Y Benedicto XVI. Exactamente. Te llevas 4, tocayo. 4. La verdad de las cosas es que con quien tuve toda la inmensa fortuna de tener mayor contacto fue con el Santo Padre Juan Pablo II. Y lo comentábamos siempre entre nosotros cuando estábamos organizando los viajes, ¿no? Le llamamos el Santo Padre, pero para todos nosotros desde entonces era ya un Santo Padre, un Padre Santo. Fue su primer viaje fuera de Italia a México, él dando cumplimiento a la agenda de Paulo VI, pues tenía que venir a Puebla para la celebración del CELAM, ¿no? El Congreso, la Asamblea del CELAM. Y aquella primera vez que estuvo un pontífice en México, ¿a ti, Toño, y a ti, Roberto, les tocó ya participar en ese primer viaje o todavía no? A mí sí me tocó participar en el primer viaje. En aquel entonces el cardenal Corripio Amador era el cardenal arzobispo primado de México. El padre Juan Francisco López Félix, la gente encargada de la organización del viaje por parte de la iglesia. Y tuve la dicha de empezar a trabajar en ese primer viaje. A mí me tocó concretamente la sala de prensa que se había montado en el Hotel Alameda, ahí enfrente a la Alameda, precisamente, que ahora ha desaparecido ese hotel, y trabajar pues cerca del padre, y aparte de eso con la novedad de que pues no había un manual. ¿Con el padre Tucci? No, ahí todavía el primer viaje estuvo ahora Monseñor Marcinkus, que había organizado los viajes, claro. Oye, que en paz descansa, acaba de morir. Ha muerto hace un mes. Exactamente. Entonces, venían ellos, Alberto Gasbarri, que ahora es el encargado de los viajes del Papa, era técnico de la Radio Vaticana, pero también le tocó ese viaje. El secretario de Estado era el cardenal Casaroli, y la primera vez que yo vi al Papa fue exactamente el 27 de enero de 1979, como a las 6:45 en los jardines de la Anunciatura Apostólica. ¿Cómo fue? ¿Qué te dijo? No, pues lo que pasa es que en aquel entonces había un pequeño como camino lleno de plantas junto a la capilla donde el Papa estaba rezando. Yo, para no entrar precisamente ahora sí que por la puerta principal, pues me iba a meter ahora sí que por la cocina, y pues cuál sorpresa, ahí estaba el Papa. Entonces cuando entramos, el Papa, buongiorno, ¿cómo te llamas? Antonio, Padre Santo. Entonces, pues creo que ya se me está quebrando otra vez la voz. Te voy a poner para que lo recuerdes, Antonio, a nuestro público, para que usted recuerde también si vivió estos años, y para las generaciones nuevas, cómo es que, bueno, acabamos de ver cómo se presenta a un papa en el balcón de la bendición, se pronuncia el Habemus Papam, lo vivimos pues apenas hace un año con la elección del Papa Ratzinger, Benedicto XVI. Ahora vayámonos 26 años atrás en la historia, 27, y veamos el momento en el que el Camarlengo presentó al sucesor de Juan Pablo I. Era el año de 1978, era octubre, y estas imágenes son de la ciudad eterna de Roma. Habemus Papam. Dominum Carolum. Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła. Ed ecco, gli eminentissimi cardinali hanno chiamato un nuovo vescovo di Roma. Lo hanno chiamato
di un paese lontano, ma ho fatto nel spirito dell'ubbidienza verso il nostro Signore e nella fiducia totale alla sua madre, Madonna Santissima. Anche non so se potrei bene spiegarmi nella la nostra lingua italiana, se mi sbaglio. Se mi sbaglio mi corrigerete. Aiuto degli uomini. Vivimos su sencillez, su humildad, su bonomía, desde que lo vimos ser presentado como romano pontífice, como vicario de Cristo. A ver, Antonio, platícanos esto, porque yo dije hace rato que vino a México en el 79, dando cumplimiento a la agenda de Pablo VI, pero no, me corrijo, no fue así. Platícanos cómo fue. No, y ahorita... Que decidió venir a México, porque luego tengo que platicar con mi tocayo de cómo es que ese primer viaje a México dictó la línea de su pontificado. ¿Sí, tocayo? Concretamente, bueno, como nos está todavía completando más la información, Javier, el Papa no iba a venir, o sea, ya el Pablo VI no iba a venir a México. Aparte de eso... ¿No podía? ¿Se lo prohibió el gobierno de aquel entonces o estaba ya enfermo? No, de hecho recibió una invitación verbal para que pensara en la posibilidad de venir a inaugurar la Basílica de Guadalupe. Pablo VI. Sí. Pero no pudo venir porque las condiciones de las autoridades mexicanas no lo permitían. Es que como teníamos un modus vivendi, pero la Constitución, las leyes eran pues muy rígidas en relación con las relaciones iglesias y Estado, iglesias-Estado. Pablo VI lo que dijo fue, yo no puedo ir a un país donde tienen esta legislación. Donde no me pueden recibir como jefe de Estado, además. Exactamente. Sí. Y en cambio, Juan Pablo II tuvo una gran visión porque dijo, muy bien, así está la legislación, pero yo voy a ir como pastor. Como peregrino. Y como peregrino. Y nos damos cuenta que tuvo 2 visitas, 79, 90, si no me equivoco, sí. Y en 92 hubo las reformas para ya actualizar la Constitución y las leyes. Entonces tuvo una gran visión. A ver, Toño, en medio minutito, ¿cómo estuvo eso entonces? ¿El CELAM en Puebla? Viene la elección, se había descartado la visita del Papa y entonces cierta gente en la curia decían, bueno, no son los momentos oportunos para viajar, otros que sí, los reúne a todos en un día que con sus colaboradores más cercanos y le dice, perdón, ¿quién es el Papa? Usted, Santo Padre. Entonces vamos a México. Entonces vino a México, adesso andiamo a México, ¿no? Y entonces vino a México y aparte de eso, una cosa que precisamente de las notas que están ustedes sacando ahorita de los países que tuvieron relaciones durante el pontificado del Papa, el Papa siempre dijo una cosa, tenemos que tender puentes, tenemos que estar cercano a la gente. Si no nos acercamos, si no llegamos con una palabra de amor, nunca vamos a derribar los muros. Pues mira que entonces, en resumen, Juan Pablo II vino a México antes de que México fuera a él. Hago otra pausa, breve, regresamos rápido y platicaré con Roberto Delgado sobre ese viaje a México que marcara la línea del pontificado y que le hiciera saber a Juan Pablo II que tenía que ser un viaje itinerante que llevara personalmente el anuncio del Evangelio en obediencia a la tarea de Cristo al mundo entero. En este programa especial, Juan Pablo II, a un año de que regresara a la casa del Padre, a un año de que el vicario de Cristo se reuniera nuevamente con el Creador de la vida. Le invito a que veamos una nota de veras muy especial porque Juan Pablo II se le puede considerar también como el pontífice defensor de la vida
que propusiera y que abriera esta lucha, esta batalla contra la cultura de la muerte, como él personalmente la llamó, y a favor de la cultura de la vida. Ofrecer a sacerdotes, religiosos y laicos una completa formación teológica, filosófica y ética desde una visión integral del hombre y promover la familia como sujeto y objeto esencial de la nueva evangelización son algunos de los propósitos del Pontificio Instituto Juan Pablo II para estudios sobre matrimonio y familia, institución autónoma con sede en Roma, en la Pontificia Universidad Lateranense. Pienso que hoy el instituto debe continuar en la misión que le encomendó hace 25 años su fundador, Juan Pablo II, y que es la de profundizar sobre la verdad del amor humano en el plano divino al servicio de la pastoral de la Iglesia. Asistimos hoy al intento de sustituir, a menudo de una manera engañosa, el proyecto cristiano de la familia con otros proyectos, justificándolos con motivaciones humanas y exigencias morales cada vez más imprecisas en sus contenidos. Su instituto tiene que ser consciente de esto, con el fin de convertirse en lugar de profunda reflexión teológica, filosófica, científica, con la misión de evangelizar a la persona humana, en especial al hombre y a la mujer en la comunidad familiar. Roberto Delgado, tocayo, ¿por qué dirías tú que los viajes a México, el primero y el segundo especialmente, le marcaron la línea de un papa itinerante? Mira, no quiero decir viajero, de un papa peregrino. Así es. Bueno, yo pienso que hay dos factores fundamentales, ¿no? Primero, el haber visto la fe del pueblo mexicano, la manifestación de amor que daba toda la gente desde que él tocaba, por así decirlo, tierra mexicana. Y en ese sentido, personalmente me tocó, mi primera experiencia fue organizar una valla que estaba justo afuera del aeropuerto, del hangar presidencial. De tal manera que pude ver llegando. Esa fue mi primera experiencia, ¿no? Mi primer contacto con él. Y pude ver cómo la gente se le entregaba verdaderamente al Papa, al Santo Padre. Y creo que el segundo factor, sin duda alguna, es cuando él está orando a los pies de la Virgen de Guadalupe, y que lo hacía además durante mucho tiempo, ¿no? En una ocasión, la cuarta visita fue cerca de una hora y media la que estuvo ahí a los pies de la Virgen de Guadalupe en oración, y ahí es donde yo siento que recibe esa luz, esa señal también por parte de la Santísima Virgen de que tenía que ser ese su trabajo, ser efectivamente un papa itinerante, un papa peregrino. Él junto al sagrado original, junto al ayate de Juan Diego. Así es. ¿Sí? Así es. ¿Le habrá dicho la Virgen algo? ¿Le habrá revelado así en lo callado, en el silencio? Pues algo que siempre notamos es que él miraba a la altura del corazón de la Virgen. Yo creo que ahí es donde él veía verdaderamente esa señal, esa luz. Es la forma en que yo lo interpreto, y que realmente él veía que tenía que llevar esta fe, que tenía que llevar esta nueva evangelización hacia el mundo. Enero de 1999, Estadio Azteca, encuentro con las generaciones. ¿Lo recuerdas bien? Absolutamente. ¿Qué resaltas de ese momento? Bueno, yo en lo particular es uno de los momentos que he visto al Santo Padre, o que vi al Santo Padre más contento. Fue cuando dijo el Papa es mexicano. Exactamente. En ese momento para mí fue un momento cumbre en su pontificado, ¿no? Él recordaba que alguna vez se había sentido un Papa carioca, decía. Dice, hoy puedo sentirme mexicano, ¿no? Yo siento que en ese momento, y al ver el compromiso también que se daba, no solamente por parte del pueblo de México, ¿verdad?, sino de la unión que se pudo hacer de toda América Latina, de todo el continente, mejor dicho, donde cada país le expresaba su adhesión a esta nueva evangelización, ese compromiso que tuvo. En ese último viaje, cuando canonizó a Juan Diego, ustedes tres estaban en México. Tú, Javier, como subsecretario de Asuntos Religiosos, sí, subsecretario de Gobernación, Antonio Berumen y Roberto Delgado, pues para variar, organizando el viaje. Bueno, ese día fue un día impresionante. Aparte, algo que cabe recordar, y retomando un poco lo que decías del Estadio Azteca, nada más para pensar un poco lo que impactó al Papa esto,
Acabamos del Estadio Azteca, regresamos a la Anunciatura Apostólica, el Papa cena, se va a la capilla aproximadamente de las 12 de la noche a las 5 de la mañana. O sea, yo sí te puedo decir una cosa, yo creo, no lo puedo asegurar. ¿En el 99? Sí. Así es. El Papa estuvo, o sea, nosotros teníamos... 9 horas en la capilla. Sí, nosotros estábamos exactamente en la parte de abajo de la Anunciatura, en el salón de donde está la sala de la Anunciatura, y se puede ver a través de los balcones, a través del barandal, del piso de arriba donde está la capilla. La puerta estaba abierta y el Papa estaba tomando su cabeza con las manos en oración, pero no se movía. Ahí es donde los momentos ahorita que hablaban de la Virgen de Guadalupe, digo, yo no puedo decirlo porque no soy quien para decirlo, pero yo creo que el Papa en algún momento llegó a ser de estos místicos fuera de lo normal, porque aparte para tener esa fuerza interior, esta fe profunda, pues tenía que tener una mística fuera de lo normal y esto lo buscaba en la oración. Y de 8 de la noche a 5 de la mañana en la capilla no se puede explicar sino a través de una experiencia mística. O sea, que solamente se levantó, se arregló y estaba desayunando para volver a salir. Dice, vamos, vamos. O sea, era el que jalaba a todo mundo. Sin dormir. Hablando de la experiencia mística y de la oración del Papa, hay una anécdota en el sentido de que estaba orando el Papa y lo interrumpieron porque tenía una llamada muy importante. Él no hizo caso, siguió orando y lo vuelven a interrumpir y le dicen, es el presidente Bush. Nos menciona que es muy importante lo que le quiere tratar. Y se volteó y dijo, pues si es tan importante, con mayor razón debo seguir rezando. Y si es Bush quien me habla, con mayor razón debo seguir rezando. Y hablando de una persona mística, él se inspiró mucho en San Juan de la Cruz, como ustedes saben. Su tesis doctoral. Su tesis doctoral fue sobre San Juan de la Cruz y el español lo aprende, sabía 11 lenguas por la elaboración de la tesis. Cuando estuve con él en privado, que tocó este tema, sobre todo por qué tenía esa relación con la mayoría del pueblo mexicano. Y entonces le recordaba una frase de San Juan de la Cruz que dice que Dios habita en el corazón de los humildes. Y aquí encontró precisamente a la gente sencilla, a la gente de corazón que se le entregó totalmente. Entonces, eso le dio una energía al inicio de su pontificado, que siempre fue un hombre muy agradecido con México. Javier, ese último viaje a México, siendo tú subsecretario de Gobernación, te tocó mucho, bueno, como autoridad mexicana, participar en la preparación del viaje. ¿Qué ambiente se vivía ya con una nueva ley, ya con el reglamento de la ley de asociaciones religiosas, ya con las relaciones con el Estado mexicano y la Santa Sede? ¿Tu experiencia en ese momento? Sí, yo creo, y quizás también estén de acuerdo, en que la mayoría de la gente no pensaba que el Papa iba a venir. No. Realmente, como decimos, les cayó el 20 cuando aterrizó en Canadá. Y nosotros llevábamos ya meses trabajando la visita, pero a contrapelo, porque no había un eco, no había la certeza de que el Papa iba a venir por la salud tan quebrantada que tenía. Se organizó un grupo con la arquidiócesis, con el cardenal Norberto Rivera, con el nuncio Bertelo, con el Estado Mayor, el general Anaya, la Presidencia de la República y el gobierno del Distrito Federal. Y milagrosamente se trabajó en un ambiente extraordinario, tanto el gobierno federal con el gobierno local, y realmente fue una gran experiencia. Nuestros problemas, muchos eran cómo tratar a su santidad en el sentido de que era un hombre ya muy frágil, de salud muy frágil. Entonces había que cuidar todos los pasos y estar muy atentos. Y luego de Canadá, Javier, se fue a Nicaragua. A Guatemala, venía ya muy cansado. Tocayo, a ver, ahora sí se puede decir. En la celebración eucarística para la canonización de Juan Diego, yo recuerdo que la mitra, Tocayo, estaba así. O sea, su santidad estaba desfallecido. ¿Recuerdas? Sí, por supuesto. ¿Qué sucedía? Sobre todo al momento justamente de la comunión. Yo creo que ese fue el momento más álgido de ¿Sentiste angustia? Todos. La realidad de las cosas es que bastaba ver la mirada de Monseñor Marini, ¿verdad? Que sin decirlo en palabras, pues decía, está pasando algo. Ajá. Y está pasando algo delicado.
Realmente lo que más nos sorprendió fue al momento que termina, que fue un lapso, vamos, en que comulgaba todo el pueblo, muy largo. Y los cantos. Exactamente, y el Santo Padre vuelve a enderezar. Ese momento para muchos de nosotros fue culminante, ¿no? Porque vimos nuevamente el esfuerzo, yo quisiera llamarle sobrehumano, que hizo el Santo Padre por poder culminar ese evento, y cómo al pasar de los minutos, él podía volver a recobrar esa fuerza que le caracterizó. Bueno, pero ¿qué pasó, Antonio? ¿Qué pasó en medio? Porque todavía le faltaba el trecho por todas las avenidas hasta la Anunciatura. A eso hoy precisamente. Llega el Papa a la sacristía, Roberto, y a mí nos dicen que el Papa va a salir en el coche privado, en el coche cubierto. El coche lo pasamos para el frente de la Basílica, y entonces don Estanislao, en cuanto se acerca al Papa, dice, no, el Papa quiere el coche, el papamóvil. Oye, pero el papamóvil le rompemos el asiento. ¿Qué hizo Busonetti, el doctor Busonetti? Pues llegó todo el mundo, llegaron todo el mundo a la sacristía para auxiliarlo y todo, pero entonces le dicen, el coche cubierto está pronto, está listo, ¿no? Y entonces el Papa dice que no, y entonces en ese momento estaba Roberto, estaba el general Anaya del Estado Mayor Presidencial, en fin, estamos todos ahí, y se decide romper el asiento del papamóvil, porque era un asiento que se había hecho en 1980 y pico. Entonces se rompe el asiento, lo zafamos por la marca que estaba hecho y todo, no se podía hacer, inclusive el general Anaya se corta la mano. Total, rompemos este asiento y entonces el Papa lo sientan en el asiento trasero. ¿Por qué razón? Porque era una forma de que él fuera más cómodo. Y sostenido. Y sostenido. Entonces, ¿por don Estanislao? Exactamente. Pero para sorpresa de todos, el Papa sale. O sea, el Papa se quitó los ornamentos, le dieron un poco de agua y en ese momento sale y vamos, lo pudimos ver todo el recorrido. Fue una cosa impresionante. Bueno, y al día siguiente, en la beatificación de los mártires de Cajonos, Oaxaca, Jacinto de los Ángeles y Juan Bautista, lo vimos perfectamente bien, ¿no? Ya muy derecho, muy integrado, y fue cuando me voy, pero no me voy, ¿sí, Javier? Exactamente. Exacto. Y lo que fue muy impresionante es verlo llegar al aeropuerto y subir él mismo las escaleras. Justo. Con lo que nos platicabas de la artrosis de la rodilla, Toño. Claro, no, aparte de eso que no pensábamos que fuera a usar las escaleras. O sea, Roberto, junto con la gente del Estado Mayor Presidencial, las autoridades, habíamos hecho un elevador que lo subía directamente, que es el que usó a la llegada. Exactamente. Y, sin embargo, de repente, nosotros ya teníamos todo listo, estábamos arreglando todo y ahí mismo dicen, no, el Papa quiere subir por las escaleras. Entonces, así fueron todos los momentos. O sea, te puedo decir que todos los momentos estábamos al pendiente de si habíamos a usar el plan A o el plan B o el plan C, porque no sabíamos lo que iba a pasar. Cabe decir que la enfermedad del Papa fue de subir, era como una ondulación. Había momentos donde estaba mucho más mal, había momentos donde estaba bien, pero el Papa siempre iba para adelante. O sea, lo impresionante de esto es de que iba para adelante, o sea, decía, vamos a hacerlo. Él jalaba a su séquito. Ah, bueno, aparte hay que decir que en el momento que decía, veía un enfermo y si no estaba el rosario o la cosa para darle, pegaba en la silla para que en ese momento le dieran un rosario y podérselo dar, porque tenía que tener atención con toda la gente. Hay un momento que seguramente Toño recuerda, justo cuando íbamos a salir de la Anunciatura hacia la canonización, a la Basílica de Guadalupe, que el séquito que se unía allí en la Anunciatura, hay un problema en el periférico, una volcadura por los carriles centrales, nos avisan que están bloqueados. De tal suerte que no podían llegar a las 9 en punto que nosotros teníamos que salir ya. Sí. Dijimos, ¿qué hacemos? Bueno, hay un tiempo que siempre se da de margen, ¿verdad?, para el traslado. Dijimos, bueno, vamos a dejar que su santidad descanse unos minutos más y 10, 15 minutos calculábamos que esto ya se desbloqueaba. A las 9:02, Toño recordará, se abre el elevador en la planta baja y sale el Santo Padre, el elevador de la Anunciatura. El elevador de la Anunciatura, ¿verdad?, que siempre había alguien que le había ayudado a hacer todos estos movimientos, y él baja solo y dice, señores, ¿qué está pasando? Vámonos. Hay 2 minutos de retraso, al pueblo no hay que hacerle esperar, al pueblo Yo de México. puedo quedar platicándome con ustedes 3, muchas horas más, pero solo tengo 3 minutos. Yo le pido a cada uno 1 minuto, una conclusión sentida, analítica, como quieras presentarla. Y quisiera cerrar con el embajador, con Javier. Tocayo. Bueno, yo creo que el Santo Padre Juan Pablo II para México ha sido el Papa.
Es decir, los últimos años, quienes tuvimos la fortuna de vivir esta época, sabemos lo que el Papa significó para México, lo que el Papa significó para el mundo y la fe que él siempre pidió que tuviéramos, la fe que él siempre pidió que renováramos en la iglesia. Recuerdo mucho sus palabras: Jesús es la novedad. Toño. Pues de realmente decir que fuimos un pueblo muy afortunado con este Papa, que nos llevó en el corazón siempre y que ahora tenemos un intercesor en el cielo ante el Señor, donde le presentamos a México. Creo que hay que unirnos todos en oración, encargarle a México y que el Papa interceda para que el gobernante que vayamos a tener, el que sea, lo vuelva un santo y lo haga un hombre santo y un hombre bueno, que conduzca a este pueblo maravilloso. Te digo rápidamente aquella anécdota cuando dice el Papa: ¿cómo definirían a México? Le dice un señor, dice: Padre Santo, solamente le puedo decir que México somos un país surrealista, porque todo a nuestro alrededor es surrealista. Lo que nos salva es que somos un maravilloso país lleno de fe, de un corazón grande, lleno de colores, de olores y de sabores, y aparte profundamente guadalupano. Que ojalá los nuevos gobernantes que tengamos entiendan esto, que tiene un pueblo maravilloso de gente buena, que tenemos una responsabilidad y que el Papa los haga ser unos buenos gobernantes. Y pudo el Papa ver esos colores y esos sabores, Antonio, porque no pedía nieve de guanábana y de mamey, de ahí de helados Roxy en la colonia Condesa, porque era lo que disfrutaba. Javier, yo creo que de postre. Lo último que nos dijo en México es lo que siempre habrá que recordar y vivir: me voy, pero no me voy. ¿De quién depende que no se vaya de México? De nosotros en mantener no solo su recuerdo, sino también sus grandes sermones en cuanto a practicar la virtud, porque él reconoció en México un pueblo virtuoso. Tenemos que tener una gran autoestima, un gran orgullo, una gran gratitud de que una persona de estas dimensiones se haya fijado en México, nos haya querido y nosotros lo seguiremos queriendo siempre. Pues yo tengo una gran gratitud hacia ustedes tres y a cada uno en particular por haber venido a compartir con nuestro público lo que no supieron, lo que vivieron en el caso de cada uno. Gracias, Toño, gracias, Tocayo, gracias, Javier. Hoy domingo en Roma el Papa Benedicto XVI ha rezado el rosario porque hoy domingo es domingo de Cuaresma. Sin embargo, la misa de aniversario será mañana lunes, presidida por el Papa Ratzinger, por supuesto, en la Plaza de San Pedro. La ciudad de Roma, la ciudad eterna, las ciudades muchas de todo el mundo, prácticamente todos los países, hoy domingo se han unido con homenajes de diversas formas para recordar, para tener en la memoria, pero para tener también en el corazón al Papa que supo darse, al Papa que cuando escuchó la pregunta: ¿usted renunciaría, Santo Padre?, simplemente respondió: si Cristo se hubiera bajado de la cruz, yo ya habría abdicado. Gracias por estar con nosotros, gracias por el favor de su atención. A nombre del equipo de producción y el staff técnico de Proyecto 40, le deseamos una buena semana y le esperamos en un programa más de El Pulso de la Fe. Giovanni Paolo II è morto così come aveva sempre vissuto, animato dall'indomito coraggio della fede, abbandonandosi in Dio e affidandosi a Maria Santissima. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.